Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con la mejor de las energías. Yo estoy feliz de estar aquí una vez más, compartiendo con ustedes un nuevo vídeo en nuestro canal. Ya saben que aquí les traemos lo último del mundo del espectáculo turco, esas novelas que nos roban el sueño y esos chismes que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy tenemos un plato fuerte. Porque la cosa se puso tensa, muy tensa, entre nuestro querido Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que escucharon. Parece que las cosas no andan del todo bien y hay una alerta roja encendida. ¿Qué trama Demet? ¿Por qué Yaman está preocupado? De eso vamos a hablar hoy, así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y no se despeguen ni un segundo porque esto estará imperdible. Pero antes de empezar con este bombazo, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por estar. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Su apoyo es súper importante para nosotros. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Bueno, como les decía, la tensión entre Yaman y Demet está palpable, se siente en el aire. Y es que los rumores, las especulaciones y las indirectas han estado volando por todas partes. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Para entender la magnitud del asunto, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Recordemos que Yaman y Demet fueron una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y su novela, *Erkencikus*, Pájaro Madrugador, fue un éxito rotundo a nivel mundial. Todos, absolutamente todos, queríamos que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Y aunque hubo muchos rumores y momentos que nos hicieron creer que sí, que estaban juntos, nunca se confirmó nada oficialmente. Esa ambigüedad, ese están o no están, alimentó la fantasía de los fans durante años y los mantuvo enganchados a cada movimiento de ambos actores. Era una estrategia brillante si lo piensas, aunque quizás no del todo intencionada. Después de *Erkencikus*, ambos siguieron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet continuó cosechando éxitos con otras novelas y proyectos, mostrando su versatilidad y su talento para interpretar diferentes roles. Yaman también se enfocó en su carrera y exploró nuevos horizontes, incluso aventurándose en proyectos internacionales, lo que le valió el reconocimiento de un público aún más amplio. Pero el cariño y la admiración mutua siempre parecieron estar presentes. Siempre había pequeños gestos, comentarios sutiles en entrevistas, likes en redes sociales que indicaban que a pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, la llama entre ellos no se había extinguido por completo. Hasta ahora. Porque en las últimas semanas han surgido ciertas informaciones, ciertos comentarios y ciertas actitudes que han levantado las alarmas. Y es que al parecer Demet está involucrada en un nuevo proyecto que digamos que no le ha gustado nada, pero nada, a Yaman. La noticia, que comenzó como un simple rumor en las redes sociales, rápidamente se propagó como la pólvora entre los fans y los medios de comunicación. La expectación era máxima, de qué se trataba este proyecto que había provocado tal revuelo. ¿Qué había hecho Demet para despertar la furia de Yaman? ¿De qué se trata este proyecto? Pues bien, todo indica que Demet está trabajando en una nueva serie que tiene una temática bastante similar a *Erkencikus*. Y aquí es donde empiezan los problemas. La trama, al parecer, gira en torno a una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, un hombre exitoso pero con el corazón herido. ¿Les suena familiar? Exacto, la premisa es prácticamente idéntica a la de *Erkencikus*, lo que ha provocado una oleada de críticas y acusaciones de plagio. Yaman, según fuentes cercanas, siente que esta nueva serie es una especie de copia, o imitación de la historia que él y Demet construyeron juntos. Siente que se está tratando de replicar el éxito de *Erkencikus*, sin la esencia y la magia que la hicieron única. Para Yaman, *Erkencikus* no fue solo una novela, fue una experiencia transformadora, un proyecto que le permitió conectar con el público de una manera especial y que le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Ver que alguien intentaba copiar ese éxito sin el mismo cariño ni la misma dedicación, era algo que le resultaba difícil de aceptar. Y esto no es todo.
Además de la temática similar, parece que la nueva serie de Demet cuenta con un elenco y un equipo técnico que también trabajaron en Erkencicus ***. Esto ha hecho que Yaman se sienta aún más incómodo y traicionado. Siente que se está aprovechando su trabajo y su éxito para crear algo nuevo que, en su opinión, no está a la altura. Se rumorea que varios miembros del equipo de producción, incluyendo algunos directores y guionistas, fueron contactados para trabajar en la nueva serie, lo que intensificó la sensación de Yaman de que se estaba intentando replicar la fórmula de Erkencicus * al pie de la letra. Pero la cosa no termina ahí. Porque al parecer Demet no ha consultado a Yaman sobre este proyecto. No le ha pedido su opinión, no le ha comentado nada. Y esto es lo que más le ha dolido a Yaman. Él siente que después de todo lo que vivieron juntos, después de la amistad y el cariño que se tenían, merecía al menos una llamada, un mensaje, algo. Pero nada. El silencio de Demet, en este caso, ha hablado más que 1000 palabras. Ha hecho que Yaman se sienta ignorado, menospreciado y, sobre todo, decepcionado. Y aquí es donde entra la madre de Yaman. Sí, señores, la mamá de Yaman está al tanto de toda esta situación y, como buena madre protectora, está preocupada por su hijo. Ella sabe lo mucho que Erkencicus * significó para Yaman, el esfuerzo y la dedicación que le puso al proyecto. Y no quiere verlo sufrir ni sentirse menospreciado. La madre de Yaman siempre ha sido una figura importante en su vida, una consejera, una amiga y una defensora. Su opinión es fundamental para Yaman, y su apoyo incondicional le ha ayudado a superar muchos obstáculos a lo largo de su carrera. Por eso, Yaman ha alertado a su madre sobre la situación. Le ha contado sus sentimientos, sus preocupaciones y sus sospechas. Y la madre de Yaman, con su sabiduría y experiencia, le ha aconsejado que hable con Demet, que intente aclarar las cosas y que no se quede callado. Le ha recordado que el silencio solo alimenta la incertidumbre y que es importante expresar sus sentimientos de manera honesta y respetuosa. ¿Pero por qué Yaman no ha hablado con Demet directamente? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, Yaman es una persona bastante reservada y prefiere evitar los conflictos. No le gusta confrontar a la gente ni crear dramas. Prefiere mantener la calma y buscar soluciones pacíficas. En segundo lugar, Yaman tiene miedo de que Demet se tome a mal su opinión y que esto dañe su relación. No quiere arruinar la amistad que aún conservan. La idea de perder la amistad de Demet, a pesar de todo, le aterra. Sabe que es una persona valiosa en su vida y no quiere poner en riesgo ese vínculo. Y en tercer lugar, Yaman tiene dudas sobre las intenciones de Demet. No sabe si ella es consciente del daño que está causando o si simplemente está siguiendo órdenes de la producción. No sabe si ella está de acuerdo con esta copia de Erkencicus * o si también se siente incómoda. La ambigüedad de la situación hace que Yaman se sienta inseguro y no sepa cómo actuar. Por eso, Yaman ha decidido actuar con cautela. Ha preferido hablar con su madre, buscar su consejo y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No quiere precipitarse ni tomar decisiones equivocadas. Quiere analizar la situación con calma y actuar de la mejor manera posible. Esta actitud reflexiva y prudente es característica de Yaman, quien siempre se toma su tiempo para evaluar las situaciones antes de tomar una decisión. Pero, ¿qué trama Demet realmente? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Está consciente del daño que está causando a Yaman? ¿Está buscando una revancha? ¿O simplemente está haciendo su trabajo? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y la verdad es que no tenemos respuestas definitivas. Solo podemos especular y basarnos en los rumores y las informaciones que nos llegan. Algunos dicen que Demet está resentida con Yaman por algo que pasó en el pasado. Que nunca superó el hecho de que su relación no funcionara y que ahora está buscando una forma de vengarse. Se rumorea que hubo tensiones y desacuerdos durante la grabación de Erkencicus * que nunca se resolvieron por completo. Otros dicen que Demet simplemente está buscando el éxito a toda costa y que no le importa a quien tenga que pisar para lograrlo. Que su ambición es tan grande que está dispuesta a sacrificar cualquier cosa para alcanzar sus metas. Pero también hay quienes defienden a Demet y dicen que ella no tiene la culpa de nada. Que simplemente está haciendo su trabajo como actriz y que no tiene control sobre la temática o el elenco de la serie. Dicen que ella también se siente incómoda con esta situación,
pero que no puede hacer nada al respecto. Que está atrapada en un contrato y que no tiene más opción que seguir adelante con el proyecto. La verdad es que no sabemos qué hay detrás de todo esto. Solo el tiempo dirá qué trama Demet realmente y cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo que sí sabemos es que Yaman está preocupado y que su madre está alerta. Y nosotros como fans estamos expectantes y deseando que todo se solucione de la mejor manera posible. Esperamos que ambos actores puedan resolver sus diferencias y superar este obstáculo en su relación. Además de la tensión entre Yaman y Demet, este incidente ha provocado un debate en las redes sociales sobre la originalidad en la televisión turca. Muchos fans se quejan de que las productoras están recurriendo cada vez más a fórmulas probadas y a la copia de ideas exitosas en lugar de apostar por proyectos innovadores y arriesgados. Esto ha generado una sensación de descontento entre el público, que exige contenido de mayor calidad y originalidad. La industria del entretenimiento turco se encuentra en un momento crucial. Debe decidir si quiere seguir el camino fácil de la copia y la imitación o si prefiere apostar por la creatividad y la innovación. La decisión que tome tendrá un impacto significativo en el futuro de la televisión turca y en la satisfacción del público. Esta historia continúa desarrollándose y, por supuesto, aquí en el canal los mantendremos informados de cada detalle. Estaremos atentos a las redes sociales, a las declaraciones de los protagonistas y a cualquier información que nos pueda dar luz sobre este misterioso asunto. Así que no se despeguen de nosotros. Prometemos mantenerlos al tanto de cada nuevo giro y cada nueva revelación. Y ahora, para recapitular un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la tensión entre Yaman y Demet ha ido en aumento debido a un nuevo proyecto de Demet que, según Yaman, es una copia de Erkencicus ***. Hemos visto cómo Yaman ha alertado a su madre sobre esta situación y cómo ambos están preocupados por las intenciones de Demet. Y hemos visto cómo nosotros, como fans, estamos expectantes y deseando que todo se solucione de la mejor manera posible. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugosito. Recuerden que siempre tratamos de traerles la información más veraz y entretenida del mundo del espectáculo turco. Nuestro objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, y esperamos seguir cumpliendo con sus expectativas. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Demet está tramando algo? ¿Creen que Yaman está exagerando? ¿Qué consejo le darían a Yaman? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es súper importante para nosotros. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima, mi gente linda. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero.